Durante semanas, algo en Emma Carter, una de las criadas dentro de la mansión, se negaba a salir de la mente de Vincent Moretti. Emma era callada, siempre la primera en empezar a trabajar y, casi siempre, la última en irse. Los demás sirvientes la tachaban de lenta por su cuerpo robusto, se reían cuando Emma luchaba con las pesadas cestas de ropa, y casi nadie se molestaba en aprender su nombre. Emma nunca discutía. Simplemente sonreía, se disculpaba y seguía trabajando. Entonces, una tarde, el jefe de seguridad mencionó algo extraño. Emma llevaba semanas saliendo de la propiedad todas las noches al terminar su turno, siempre sola, siempre en autobús, y siempre regresaba mucho después de la medianoche. Emma nunca pedía un pago extra, nunca se compraba nada para ella misma, y nunca parecía tener una razón para desaparecer así. Vincent ya no podía ignorarlo. En lugar de enviar a sus hombres, decidió seguirla él mismo. Una noche lluviosa, Emma cruzó media ciudad hasta entrar en un pequeño restaurante familiar que parecía haber sobrevivido a duras penas al paso de los años. Minutos después, Emma se cambió de ropa, se puso un delantal viejo y comenzó en silencio a lavar platos, limpiar mesas y cargar cajas pesadas hasta que el restaurante cerró. Cerca de la medianoche, Emma contó cada dólar que había ganado. Luego, sin dudarlo, metió todo el dinero en una pequeña caja metálica y se la deslizó a una pareja de ancianos que esperaba en la cocina. Emma se fue con los bolsillos vacíos. Observando desde el otro lado de la calle, Vincent bajó lentamente la mirada. Había seguido a Emma esperando descubrir una traición. En cambio, acababa de presenciar una bondad que cambiaría todo lo que él creía saber sobre esa mujer. Nadie dentro de su propia mansión la había visto realmente jamás. Cada mañana, antes de que las primeras luces de la mansión Moretti se encendieran, Emma Carter ya estaba despierta. La mansión nunca dormía del todo. Los guardias de seguridad cambiaban de turno. Los jardineros podaban los setos antes del amanecer. Los cocineros preparaban el desayuno para docenas de empleados. Y en algún punto entre todos ellos, Emma se movía en silencio por los interminables pasillos, cargando cestas de ropa de cama recién lavada que parecían demasiado pesadas para ella. Emma no era la más rápida de las criadas, ni tampoco la más fuerte. Por su cuerpo robusto, hasta las tareas más simples le resultaban más difíciles de lo que parecían para los demás. Y eso era todo lo que algunas personas necesitaban ver. Otra vez está retrasando a todos. No sé ni por qué la contrataron. Terminaría más rápido si comiera menos. Los comentarios circulaban por los pasillos de servicio casi todos los días. Emma los escuchaba todos. Nunca respondía. En cambio, bajaba la mirada, ofrecía una pequeña disculpa incluso cuando no había hecho nada malo, y seguía trabajando. Los empleados nuevos aprendían rápido que burlarse de Emma les ganaba risas fáciles de los demás. Con el tiempo, sumarse a las burlas se convirtió en parte de la rutina. Solo un puñado de personas notaba algo distinto. Cada vez que otra sirvienta dejaba caer una bandeja por accidente, Emma era la primera en ayudar a recoger todo. Cuando alguien olvidaba su almuerzo, aparecía misteriosamente un sándwich bien envuelto dentro de su casillero. Si un uniforme se rasgaba durante el trabajo, regresaba a la mañana siguiente con cada puntada cuidadosamente reparada. Nadie sabía quién lo hacía. Nadie se molestaba en preguntar. La bondad, después de todo, era mucho más fácil de ignorar que los errores. La jefa de servicio, Margaret Doyle, ciertamente la ignoraba. Margaret exigía perfección a todos, pero Emma siempre parecía recibir el doble de críticas. Esas ventanas todavía tienen huellas. La plata no brilla. Doblaste mal estas toallas. Incluso cuando otra criada había sido la responsable. Margaret siempre encontraba una razón para culpar a Emma. Emma aceptaba cada crítica con el mismo gesto silencioso. Lo siento, señora Doyle. Lo arreglaré. Sin excusas, sin quejas, sin rencor. Desde el segundo piso de la mansión, Vincent Moretti presenciaba a veces estos intercambios mientras caminaba hacia su oficina privada. Rara vez intervenía. Manejar a los sirvientes estaba por debajo de sus preocupaciones. Mientras la propiedad funcionara sin problemas, no veía razón para involucrarse en asuntos domésticos. Para él, Emma era simplemente una empleada más entre docenas, confiable, invisible, olvidable. Al menos eso era lo que él creía. Una tarde, mientras cruzaba el pasillo principal, Vincent notó algo fuera de lo común.
Un jarrón de porcelana, invaluable, exhibido cerca de la gran escalera, resbaló de repente de las manos de una joven criada. La sala se congeló. El jarrón golpeó el piso de mármol con un estruendo ensordecedor. Todos los sirvientes voltearon hacia el ruido. La joven aterrada rompió en llanto de inmediato. No fue mi culpa. Antes de que pudiera decir otra palabra, Margaret cruzó el salón furiosa. ¿Sabes siquiera cuánto valía ese jarrón? Nunca podrás pagarlo. La joven temblaba tan violentamente que apenas podía respirar. Entonces Emma dio un paso al frente en silencio. Fue un accidente, dijo suavemente. Yo estaba cerca. Debí ayudarla a cargarlo. Margaret la miró fijamente. Así que ahora también es tu culpa. Emma simplemente asintió. Si alguien debe responsabilizarse, lo haré yo. Vincent observaba el intercambio desde la escalera sin decir palabra. No tenía sentido. Emma ni siquiera había tocado el jarrón. Todos en la sala lo sabían. Aún así, ella aceptaba voluntariamente una culpa que no le pertenecía. Margaret le asignó la desagradable tarea de limpiar cada fragmento sola antes de volver a sus labores habituales. Ni una sola vez Emma se defendió. Mientras los demás regresaban lentamente al trabajo, Vincent se descubrió mirándola un instante más de lo que pretendía, no porque ella hubiera hablado, sino porque no lo había hecho. Había algo extrañamente sereno en la forma en que ella aceptaba cargas que pertenecían a otras personas. Por razones que no podía explicar, esa imagen se quedó con él mucho después de llegar a su oficina. Aún así, descartó el pensamiento. La gente tomaba decisiones irracionales todos los días. No significaba nada, o al menos eso se dijo a sí mismo. Esa misma noche, mientras el personal se preparaba para marcharse, uno de los supervisores de seguridad se acercó a Vincent con el informe diario. La mayor parte era rutina. Entregas de suministros, registros de visitantes, actualizaciones de mantenimiento. Entonces una línea llamó su atención. Empleada Emma Carter. Hora de salida. 6:03 de la tarde. Hora de regreso, 12:47 de la noche. El supervisor titubeó antes de hablar. Señor, esto ha estado pasando casi todas las noches. Vincent levantó la vista. ¿Se va después de cada turno? Sí, señor. Siempre sola. Nadie sabe a dónde va. Por un largo momento, Vincent no dijo nada. Sus instintos lo habían mantenido con vida durante años. Había aprendido que la gente que huye. La noche siguiente, Vincent Moretti canceló el último compromiso de su agenda. Sus asesores asumieron que se preparaba para otra reunión con familias rivales. En cambio, subió a un sedán sin distintivos estacionado afuera de la propiedad, y esperó. A las 6 en punto, Emma Carter cruzó la puerta de servicio, cargando la misma bolsa de lona desgastada que usaba todos los días. No miró alrededor. No comprobó si alguien la observaba. Simplemente caminó hacia la parada de autobús más cercana. Vincent se quedó varios autos atrás. Para alguien que dirigía un imperio construido sobre el secreto, seguir a una simple criada debería haber sido sencillo. Sin embargo, algo en Emma lo hacía extrañamente cauteloso. Emma nunca se comportaba como alguien que tuviera algo que ocultar. Nunca miraba por encima del hombro, nunca cambiaba de dirección, nunca usaba calles concurridas para despistar a quien la siguiera. Simplemente vivía su rutina. El autobús la llevó a través de barrios cada vez más viejos con cada kilómetro. Las tiendas de lujo desaparecieron. Las torres de oficinas de vidrio dieron paso a edificios de ladrillo envejecido. Las farolas escaseaban. Las aceras estaban agrietadas. Para cuando Emma bajó del autobús, había empezado a llover. Se apresuró solo lo suficiente para ayudar a una anciana, que luchaba con bolsas de mandado mientras cruzaban juntas la calle. Cuando la mujer le agradeció, Emma sonrió y siguió caminando. Ella no sabía que Vincent había presenciado toda la escena. 10 minutos después, Emma se detuvo frente a un pequeño restaurante familiar apretujado entre una lavandería y una ferretería cerrada. Su letrero desgastado parpadeaba débilmente bajo la lluvia. Varias ventanas estaban remendadas con cinta adhesiva. Incluso desde su auto, Vincent podía ver cubetas colocadas bajo las goteras del techo. Este no era un lugar donde nadie trabajaba por buen dinero. Emma entró. Momentos después, salió del pasillo de empleados con un delantal viejo que claramente había sido remendado incontables veces. Sin perder un segundo, se puso a trabajar.
Saludaba a cada cliente con la misma sonrisa amable que usaba dentro de la mansión. Cargaba bandejas pesadas de mesa en mesa. Fregaba sartenes grasientos hasta que sus manos se enrojecían. Barría el comedor. Limpiaba el piso de la cocina después de que todos se habían ido a casa. Ni una sola vez se quejó. Varios clientes le agradecieron por quedarse hasta tan tarde. Ella simplemente inclinaba la cabeza y les deseaba un buen regreso a casa. Vincent observó pasar las horas desde dentro de su auto. Su teléfono vibraba una y otra vez. Uno de sus socios le recordaba una cena de negocios que valía millones. Otro le informaba que varios ejecutivos ya esperaban. Vincent silenció cada notificación. Por razones que no podía explicar, marcharse ya no le parecía importante. Cerca de las 11:30, el último cliente salió. Emma ayudó a apilar las sillas. Cargó cajas de verduras hacia el almacén, a pesar de verse lo bastante agotada como para desplomarse. Solo después de apagar todas las luces del comedor, los ancianos dueños la invitaron a sentarse. La anciana colocó frente a Emma un plato de sopa caliente. Emma le agradeció con cariño, pero en lugar de comer de inmediato, envolvió en silencio la mitad del pan en una servilleta y lo deslizó dentro de su bolsa de lona. La pareja anciana fingió no notarlo. Vincent frunció el ceño. Nada de esa noche coincidía con las sospechas que había imaginado. No. Hubo reuniones secretas, ni llamadas sospechosas, ni intercambios ocultos, solo trabajo interminable. Cuando la cocina finalmente quedó limpia, el anciano abrió un pequeño cuaderno y contó el sueldo de Emma. Ella recibió el dinero con ambas manos. Por un breve instante, Vincent creyó haber entendido por fin. Quizás Emma tenía deudas. Quizás alguien en su familia necesitaba tratamiento médico. Quizás este segundo trabajo era simplemente su forma de sobrevivir. Emma contó cuidadosamente cada billete. Luego, en lugar de guardar el dinero en su propia cartera, caminó hacia una caja metálica abollada sobre un estante cerca de la caja registradora. Sin decir palabra, metió dentro cada dólar que había ganado. Cada dólar, sin excepción. La pareja de ancianos trató de inmediato de detenerla. La anciana empujó suavemente el dinero de vuelta hacia Emma. Emma sonrió y negó con la cabeza. Deslizó la caja metálica de vuelta sobre el mostrador. Durante casi un minuto, discutieron con dulzura. Finalmente, el anciano bajó la mirada y aceptó el dinero con visible reticencia. Emma hizo una reverencia respetuosa antes de tomar su desgastada bolsa de lona. Salió del restaurante sin llevar nada más que la media hogaza de pan guardada dentro. Observando desde la acera empapada por la lluvia, Vincent permaneció completamente inmóvil. La había seguido esperando descubrir una mentira. En cambio, había descubierto un misterio aún más difícil de entender que antes. ¿Por qué una mujer que poseía tan poco se agotaba trabajando cada noche, solo para regalar cada dólar que ganaba? Por primera vez en muchos años, Vincent se dio cuenta de que no tenía respuesta. Y por primera vez desde que Emma Carter había entrado a su mansión, quería tenerla. Vincent no encendió el motor. Mucho después de que Emma saliera del restaurante, él se quedó donde estaba, observando las cálidas luces que brillaban a través de las ventanas salpicadas de lluvia. Algo en la manera en que la pareja anciana había intentado rechazar su dinero no lo dejaba en paz. La gente no discute por aceptar dinero de alguien que les debe algo. Discutían como personas que no podían soportar recibir de alguien que ya había dado demasiado. Por razones que no podía explicar, Vincent bajó del auto. Cruzó la calle silenciosa justo cuando Emma desaparecía en la esquina. La campanilla sobre la puerta del restaurante sonó suavemente cuando entró. La pareja anciana pareció sorprendida de ver a un cliente a esa hora. «Estamos cerrados, señor», dijo el anciano con cortesía. «Lo sé». Vincent miró hacia la caja metálica que aún reposaba sobre el mostrador. «Solo quería preguntar por la joven que trabaja aquí». La pareja intercambió una mirada rápida. «Si es sobre Emma», dijo la anciana con cautela, «ella no ha hecho nada malo». «Nunca dije que lo hubiera hecho». Hubo un largo silencio. Vincent metió la mano en su bolsillo y colocó varios billetes grandes sobre el mostrador. «Quisiera invitar la cena de mañana a todos los que trabajan aquí». El anciano sonrió con dulzura y empujó el dinero de vuelta. «Es muy amable de su parte, señor, pero ya hemos recibido más que suficiente esta noche». Los ojos de Vincent volvieron a posarse una vez más sobre la caja metálica de Emma. Ninguno de los dos respondió de inmediato.
Finalmente, la anciana suspiró. Le seguimos diciendo a esa niña que se detenga. Nunca nos escucha. Vincent frunció el ceño. ¿Por qué? Los ojos de la anciana se llenaron lentamente de recuerdos. Porque ella cree que nos debe algo. Las palabras quedaron flotando en el silencio de la sala. Años atrás, tras perder a ambos padres en el mismo invierno, Emma no tenía a dónde ir. Apenas tenía 20 años. Sin parientes, sin ahorros, sin lugar donde dormir. Durante semanas, deambuló por el vecindario buscando trabajo. La mayoría de los restaurantes la echaban. Algunos ni siquiera la dejaban terminar de preguntar. Una noche helada, se quedó parada afuera de este mismo restaurante, mirando a través de la ventana a la gente comiendo platos calientes. Nunca entró. Simplemente se quedó ahí, hambrienta, demasiado avergonzada para pedir ayuda. El anciano dueño la notó antes de cerrar la puerta. La invitó a pasar, dijo suavemente su esposa. Ella trató de negarse. Dijo que no tenía dinero, así que le dijimos. El anciano sonrió con ternura. Que lavar unos platos era suficiente para pagar la cena. Al principio, Emma venía solo una vez, luego dos, y con el tiempo, casi todas las noches. Algunas noches había platos que lavar, otras, no. La alimentaban de todos modos. El invierno se volvió primavera. La primavera se volvió verano. Poco a poco, Emma encontró trabajos temporales. Entonces, un día, dejó de venir. La pareja pensó que finalmente había construido una vida mejor. Se alegraron por ella. Hasta que, varios años después, Emma volvió a cruzar la misma puerta vistiendo un uniforme de criada. Llevaba un pequeño sobre. Dentro estaba cada dólar que había ganado en su primera semana de salario. Lo rechazamos, dijo la anciana con una risa suave. Ella lloró. Vincent levantó la mirada. ¿Lloró? El anciano asintió. ¿Nos dijo? Su voz se volvió casi un susurro. Cuando no tenía nada, ustedes me alimentaron sin pedir nada a cambio. Si finalmente tengo con qué sostenerme, por favor déjenme devolver cada comida que me dieron. La anciana sonrió. Entre lágrimas. Le explicamos que la bondad no es una deuda, pero Emma tiene el corazón más extraño. Ella dice, las promesas no desaparecen solo porque los demás las olviden. Vincent se quedó completamente inmóvil. Ninguno de los dos se dio cuenta del efecto que sus palabras estaban teniendo en él. El anciano abrió la caja metálica. No estaba llena de riqueza, solo billetes cuidadosamente doblados. Cantidades pequeñas, 5 dólares, 10, 20. Semana tras semana, mes tras mes, ahorrados con paciencia por alguien que ganaba muy poco. Ella misma. A veces, admitió la anciana en voz baja, se salta la cena antes de venir aquí. Fingimos no notarlo. Si cocinamos demasiada comida, ella nos lo agradece. Si cocinamos solo para nosotros, nos dice que ya comió. La pareja sabía que mentía. Simplemente la querían demasiado como para avergonzarla. Vincent bajó la mirada. De pronto recordó la media hogaza de pan que Emma había guardado en su bolsa esa misma noche. No había sido el desayuno de mañana. Probablemente había sido su única comida del día siguiente. Por primera vez en muchos años, Vincent sintió que algo desconocido se asentaba pesadamente en su pecho. Dentro de su mansión, Emma Carter fregaba pisos de mármol, pulía la plata y aceptaba en silencio el ridículo de personas que nunca habían dejado de comer ni una sola vez. Y luego, cada noche, cruzaba la ciudad para pagar una bondad que la mayoría habría olvidado hace mucho tiempo. Mientras Vincent caminaba de regreso a su auto, la lluvia se sintió más fría que antes. No por el clima, sino porque comprendió que la mujer de la que había sospechado traición poseía más lealtad que casi cualquier persona en la que él hubiera confiado jamás. Y por primera vez en su vida, el poderoso jefe de la mafia sintió una profunda vergüenza por no haber visto realmente a la joven callada que servía bajo su propio techo todos los días. A la mañana siguiente, la mansión Moretti se veía exactamente como siempre. Los sirvientes corrían por los pasillos. Los jardineros podaban los setos. La cocina bullía de actividad antes del amanecer. Nada había cambiado. Excepto Vincent Moretti. Por primera vez en años, su atención se alejaba de los contratos, los informes de seguridad y las reuniones de negocios. En cambio, se encontraba observando a Emma Carter, no en secreto, simplemente notándola. Notó que ella siempre llegaba antes que todos los demás.
Notó que se ofrecía en silencio para las tareas más pesadas sin que nadie se lo pidiera. Cuando otra criada se quejaba de pulir la plata, Emma se ofrecía a terminar la mitad ella misma. Cuando una joven ayudante de cocina quemaba el desayuno por accidente, Emma aceptaba la culpa antes de que la jefa de servicio pudiera empezar a gritar. Parecía dedicar cada día a facilitarle la vida a todos a su alrededor. Y sin embargo, nadie le agradecía nunca. Margaret Doyle seguía criticándola como si la bondad fuera invisible. Esos pisos debieron terminarse hace 20 minutos. Tu uniforme está arrugado. Eres demasiado lenta. Emma se disculpaba cada vez. Vincent observaba desde el balcón del segundo piso. Sabía que Margaret estaba equivocada. También sabía que Emma sabía que Margaret estaba equivocada. Y aún así, Emma nunca se defendía. No era debilidad. Era algo distinto. Algo que Vincent había pasado la mayor parte de su vida sin poder comprender. La capacidad de proteger la paz de otra persona a costa de la propia. Esa tarde, uno de los asesores principales de Vincent entró a su oficina con varios informes financieros. Los documentos de la adquisición están listos, señor. Vincent los firmó sin leerlos. Luego hizo una pregunta inesperada. El restaurante en la calle Maple. Su asesor pareció confundido. El que está junto a la vieja lavandería. Quiero saber quién es dueño del edificio. En una hora, llegó la respuesta. La pareja anciana solo era dueña del restaurante. El edificio en sí pertenecía a una empresa de inversiones que planeaba terminar el contrato de arrendamiento en 2 meses. El techo goteaba. La plomería necesitaba reemplazarse. Varios electrodomésticos de cocina ya habían superado su vida útil esperada. Financieramente, el restaurante sobrevivía con el tiempo contado. Vincent cerró el informe. Compren el edificio. Su asesor parpadeó. Señor, en silencio. Que nadie lo relacione conmigo. Y los inquilinos actuales se quedan. La renta no sube. El asesor titubeó. ¿Qué razón les damos? Vincent miró por la ventana un largo momento. No necesitan una razón. Para el final de la semana, la propiedad había cambiado de manos discretamente. Sin anuncios, sin publicidad, sin firmas que llevaran el nombre de Vincent Moretti. Solo una empresa constructora que llegó una mañana temprano. Los obreros repararon el techo con goteras, reemplazaron las tuberías rotas, instalaron refrigeradores y estufas nuevas. Incluso el letrero desgastado del restaurante fue restaurado. Los ancianos dueños se quedaron afuera observando las reparaciones, sin poder creerlo. Preguntaron repetidamente quién había pagado por todo. El jefe de obra simplemente sonrió. Alguien quiso agradecer a personas que nunca dejaron de ser bondadosas. Esa noche, Emma llegó a su segundo trabajo y se quedó paralizada frente al restaurante. Las cubetas que antes recogían el agua de lluvia habían desaparecido. Luces nuevas brillaban a través de ventanas limpias. Adentro, la cocina lucía casi nueva. Emma se volvió hacia la pareja anciana, confundida. ¿Qué pasó? Ellos rieron suavemente. No lo sabemos. Algún milagro finalmente encontró este viejo lugar. Emma sonrió con genuino alivio. Ni por un momento se preguntó si el milagro tenía algo que ver con ella. Al otro lado de la calle, dentro de un sedán negro estacionado, Vincent observaba en silencio. Esperaba sentirse satisfecho. En cambio, notó otra cosa. Emma no estaba feliz porque el restaurante se viera mejor. Estaba feliz porque la pareja anciana ya no tendría que preocuparse. Esa comprensión se quedó con él mucho después de que se marchó. Pero no todos dentro de la mansión dejaron de notar la creciente atención de Vincent. Margaret Doyle también había empezado a observar. Notó que Vincent preguntaba de vez en cuando dónde habían asignado a Emma para el día. Notó que interrumpía reuniones cada vez que llegaban informes sobre el servicio doméstico a su escritorio. Sobre todo, notó algo que nunca antes había visto. Cada vez que Emma entraba a una habitación, Vincent levantaba la mirada. No era obvio. Duraba solo un segundo, pero Margaret lo vio, y llegó a la única conclusión que los celos le permitían. Una criada silenciosa estaba intentando ganarse la atención del jefe. En cuestión de días, los rumores se esparcieron por los aposentos de servicio. Dicen que el jefe ha empezado a notar a Emma. No me extraña que siempre finja ser tan inocente. Yo sabía que estaba actuando. Emma escuchaba cada rumor tal como había escuchado cada insulto antes.
Bajaba la cabeza, no decía nada, y seguía trabajando en silencio, observando desde la distancia. Vincent finalmente entendió algo que ningún informe de inteligencia podría haberle enseñado jamás. A veces, las personas más crueles no eran enemigos armados. Eran personas comunes que elegían herir a alguien que nunca les había hecho daño. Los rumores dentro de la mansión se negaban a desaparecer. Si acaso, crecían más con cada día que pasaba. Cada vez que Emma Carter entraba al comedor del servicio, las conversaciones se detenían. Cuando se alejaba, los susurros volvían a empezar. Sabe exactamente lo que está haciendo. Ninguna criada consigue la atención del jefe sin una razón. Siempre pensé que se veía demasiado inocente. Emma nunca se defendió. Simplemente llevaba su bandeja a la mesa más pequeña, en el rincón, terminaba su comida en silencio, y volvía al trabajo antes que nadie más. Solo una persona parecía complacida con la hostilidad creciente. Margaret Doyle. Desde el principio, había gobernado la casa a través del miedo y una autoridad incuestionable. Ahora, por primera vez, la presencia silenciosa de otra persona estaba cambiando el ambiente dentro de la mansión. No podía controlar a Vincent Moretti, pero sí podía hacer insoportable la vida de Emma. Durante las semanas siguientes, Emma recibió las tareas más difíciles, todos los días. Se le ordenó limpiar el patio exterior bajo lluvia intensa. Pulió las habitaciones de huéspedes mucho después de la medianoche. Cada vez que otra sirvienta cometía un error, Margaret encontraba la manera de sumar ese trabajo extra al horario de Emma. Aún así, Emma nunca se quejó. Una noche, Vincent pasó por la lavandería. Se detuvo sin ser visto. Emma estaba sentada sola junto a una máquina de coser, reparando cuidadosamente varios uniformes de criada rasgados. Uno pertenecía a una joven empleada que lo había rasgado por accidente al cargar muebles. Otro tenía las mangas gastadas, ya sin hacer juego. Emma cosía cada pieza a mano. No su propio uniforme, sino el de todos los demás. Vincent miró hacia el reloj. El turno de Emma había terminado casi una hora antes. Aún así, se quedaba, trabajando sin paga, solo para que los demás no tuvieran que gastar dinero en reemplazar sus uniformes. Vincent se alejó en silencio antes de que ella lo notara. Esa noche, canceló otra cena con inversionistas. En cambio, condujo hasta el restaurante. A través de la ventana del frente, observó a Emma riendo suavemente con la pareja anciana mientras preparaban juntos las verduras de mañana. No era la risa de alguien que fingía que todo estaba bien. Era la simple felicidad de estar con personas que la hacían sentir que pertenecía a algún lugar. Por primera vez en muchos años, Vincent se dio cuenta de que envidiaba algo que el dinero nunca había podido comprar. Un lugar donde alguien te esperaba solo porque le importabas. A la mañana siguiente, apareció un sobre el escritorio de Margaret Doyle. Adentro había una carta de renuncia cuidadosamente doblada. Margaret sonrió. Había esperado este día. Sin abrirlo, llevó personalmente el sobre a la oficina de Vincent. Creo que una de las criadas ha decidido que ya no desea trabajar aquí. Vincent bajó la mirada. Emma Carter. Abrió la carta lentamente. No había quejas, ni acusaciones. Ninguna solicitud de compensación, solo unas cuantas líneas sencillas. Gracias por permitirme trabajar en este hogar. Me disculpo si alguna vez causé algún inconveniente a alguien. Espero que mi renuncia traiga más paz a esta casa. Vincent leyó la última frase 2 veces. Emma no se iba porque la hubieran tratado injustamente. Se iba porque creía que su presencia se había convertido en una carga para los demás. Dobló la carta con cuidado, luego se puso de pie. Minutos después, todo el personal de servicio fue llamado al comedor. Susurros confundidos se esparcieron por la sala. Vincent casi nunca aparecía en los aposentos del servicio. Margaret se paró con confianza al frente, convencida de que el jefe simplemente estaba ahí para aprobar la renuncia. Emma permanecía al fondo de la sala, con la cabeza baja. Vincent caminó hacia el centro sin decir palabra. La sala quedó en completo silencio. Miró una vez la carta en su mano. Luego, lentamente, la rasgó por la mitad. El sonido del papel rasgándose resonó por toda la sala. Nadie se movió. Nadie respiró. Vincent recorrió con calma la mirada por cada sirviente antes de que sus ojos finalmente se posaran sobre Emma. Su voz fue tranquila, pero cada palabra resonó por todo el salón.
Emma Carter trabaja en esta casa porque se ha ganado mi confianza. Hizo una pausa. Y mientras ella decida quedarse, nadie tomará esa decisión por ella. El silencio se tragó la sala. La expresión confiada de Margaret desapareció. Varios sirvientes bajaron la mirada de inmediato. Emma misma levantó la vista, en total incredulidad. Por primera vez desde que llegó a la mansión Moretti, alguien no solo le había mostrado bondad. Alguien se había puesto de pie frente a todos y había elegido protegerla. La mañana después de que Vincent defendiera públicamente a Emma, la mansión pareció más silenciosa de lo habitual. Nadie se atrevía a susurrar cuando ella pasaba. Pero Margaret Doyle no tenía ninguna intención de aceptar la derrota. Antes del amanecer, abrió la oficina donde se guardaba el fondo anual de caridad de la mansión. Sacó varios sobres llenos de efectivo, los deslizó dentro de una bolsa de lavandería, y luego colocó en silencio los sobres vacíos dentro del casillero de Emma Carter. Una hora después, la voz de Margaret resonó por los aposentos del servicio. El dinero de la caridad ha desaparecido. El pánico se esparció al instante. Se registró cada casillero. Cuando abrieron el de Emma, los sobres vacíos cayeron al piso. Jadeos llenaron la sala. Varios sirvientes se alejaron de ella de inmediato. Margaret cruzó los brazos. Confié en ti. Emma miró los sobres en silencio. Sabía que nunca los había tocado. Pero después de semanas de rumores, también sabía que ninguna explicación cambiaría la mente de nadie. Antes de que pudiera hablar, Vincent entró a la sala. Nadie notó lo tranquilo que se veía. Sus ojos se movieron de Margaret a los sobres, y luego a Emma. Finalmente, habló. Nadie se va. La sala se congeló. Margaret forzó una sonrisa confiada. Señor, la evidencia es obvia. Vincent la miró sin ninguna emoción. ¿Lo es? Asintió una vez hacia el jefe de seguridad. Reproduzcan la grabación de ayer. Un gran monitor se encendió. La sala observó en silencio absoluto mientras las imágenes revelaban a Margaret entrando sola a la oficina antes del amanecer. Momentos después, reaparecía cargando los sobres directamente hacia el casillero de Emma. No sé. Pronunció ni una sola palabra. El rostro de Margaret palideció. En cuestión de minutos, la seguridad la escoltó fuera de la mansión. Cuando las puertas se cerraron detrás de ella, varios sirvientes se volvieron lentamente hacia Emma. Uno por uno, bajaron la cabeza. Ninguna disculpa podía borrar lo que habían hecho. Emma simplemente sonrió. Está bien. Lo decía en serio. Esa noche, Vincent llevó a Emma en auto hasta el pequeño restaurante. La pareja anciana los recibió con calidez, insistiendo en que se quedaran a cenar. Mientras servía la sopa, el anciano rió suavemente. ¿Sabes? Si Emma no se hubiera saltado tantas comidas a lo largo de los años, nos habría costado mucho más mantener este lugar abierto. Vincent levantó la vista. ¿Comidas saltadas? Emma bajó la mirada. No era importante. La anciana negó suavemente con la cabeza. Siempre nos decía que ya había comido, pero sabíamos que no. Quería que nos quedáramos con cada dólar extra. Por primera vez en años, Vincent se encontró sin poder hablar. Se giró en silencio hacia la ventana salpicada de lluvia, ocultando la emoción en sus ojos. Pasaron los meses. El pequeño restaurante se convirtió en uno de los más concurridos del vecindario. El techo nunca volvió a gotear. La cocina se llenó de equipo nuevo. Los clientes hacían fila afuera cada fin de semana. Nadie sabía que el edificio ahora le pertenecía a Vincent Moretti. Emma seguía trabajando ahí cada sábado por la noche, no porque necesitara el dinero, sino porque algunas promesas nunca están hechas para terminar. Una noche, después de que el restaurante cerrara, Emma salió cargando su familiar bolsa de lona. Esperando junto a la acera estaba él mismo. Sedán negro. Vincent estaba de pie a su lado, sosteniendo 2 cajas de comida para llevar, todavía calientes. Sonrió con dulzura. ¿Te saltaste la cena otra vez? Emma rió, ligeramente avergonzada. Estaba ocupada. Él abrió la puerta del copiloto. Entonces comamos de camino a casa. Emma subió al auto. Mientras las luces de la ciudad pasaban frente a las ventanas, Emma se dio cuenta de algo que nunca esperó encontrar. Durante años, había pasado cada noche asegurándose de que alguien más nunca se sintiera solo. Ahora, por primera vez en su vida, alguien la esperaba a ella, en silencio, para que volviera a casa.